Siempre, muchas veces nosotros pensamos que la respuesta de Dios siempre va a ser a favor. O sea, que si yo le digo, Señor, quiero un pan, y listos, tome el pan. Pero muchas veces el Señor nos va a decir, no hay pan. Eso es una respuesta, ¿sí o no? ¿O no? Normalmente uno quiere siempre respuestas ¿qué? Positivas, siempre a favor, ¿cierto? Uno siempre quiere respuestas que lo motiven a uno. Pero a veces el Señor también da respuestas que lo hacen sentar a uno, que lo ponen a uno a pensar, a reflexionar. Y muchas de esas respuestas, ¿sabe qué? Se siente uno culpable, ¿sí o no? Ay, pero yo qué hice, pero qué va a pasar. Pero muchas de esas respuestas es para crecer, ¿sí o no? ¿Sí o no, Orlandito? Que a veces no le sale el negocio que hay que hacer, o que perdió. ¿Qué hay que hacer? Señor, tú tienes el control. Y esas respuestas están en la palabra de Dios. Y por eso yo quiero que vaya rápidamente conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 13. Dice, hasta que todos ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura ¿de qué? Bueno, listos, ahora vamos, ya lo leímos con la boca, vamos a leerlo con el entendimiento. ¿Hasta que qué? No hasta que algunos, todos, ¿cierto? Cuando habla de todos, habla espíritu, alma, porque estamos hablando de un ser, en este caso usted, hasta que usted llegue, ¿cierto? A la plenitud de Cristo, a la unidad. Óigase bien, ¿unidad qué es? ¿2, 3 o 4 o 5 o más? ¿Unidad qué es? 1, unidad. No dice 2 ni 3, dice 1. Entonces, por eso vamos a leerlo con el entendimiento. O sea, yo debo crecer, en pocas palabras, está resumiendo ahí. Yo debo crecer. ¿En dónde? En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Óigase bien, del conocimiento ¿de quién? A un varón ¿qué? Ahí está la clave. A la medida de la estatura. Es necesario crecer. Por eso comenzaba yo diciéndole que muchas de las respuestas que Dios da no son a favor. Tampoco es que nos ponga en contra. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple donde dice que todo te ayuda para bien. Pero ¿por qué te va a ayudar para bien? Si guardas la palabra de Dios. Si tú no la guardas, eso no va a ser para bien. Al contrario, va a ser un desazón para ti. Puede sentarse. Entonces vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. Cuando usted estudia, ¿usted crece o no? Porque crece ¿qué? Intelectual. Cuando usted aprende algo, adquiere un conocimiento. Ese conocimiento ¿qué le da a usted? Crecimiento, ¿sí o no? Yo no creo que alguien estudie abogado para vender empanadas, ¿o sí? ¿Cierto? Alguien que se prepara, alguien que se capacita, lo hace con un objetivo: crecer, ¿sí o no? Superarse, mejorarse. Cuanto más cuando la palabra dice hasta que todos lleguemos a la unidad. O sea que es necesario pasar tiempo con la palabra. Ahora, que ya la palabra misma lo va a usted direccionar a qué punto quiere llevarlo, bien sea pastor, maestro, evangelista o profeta. Porque dice la palabra que no todos son profetas, no todos son maestros, no todos, ¿cierto? Entonces ahí es el crecimiento. ¿Por qué? Porque suele suceder que hay muchos bebés espirituales que a veces ven que una persona está fluyendo y dice, pero si yo llevo 15 años al lado del pastor y este que acabó de llegar, ya mire, ya sirve, ya esto, es más, ya lo pusieron a predicar. A ver, hace 15 días también relativamente hablábamos de que los bebés
muchas veces hacen es pataletas, ¿recuerdan? Y hacen pataletas, ¿por qué? Porque les da envidia. Y el apóstol Pablo decía, ustedes dicen que ya son muy grandes, pero me toca hablarles como a bebés, como a carnales. ¿Por qué? Porque todavía hay celos, pleitos, divisiones, contiendas. ¿Se acuerdan de ese texto por allá en Corintios? Entonces, volviendo aquí, cuando Jesús dice que, cuando el apóstol Pablo se dirige guiado por el Espíritu, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, mira a lo que se refería. Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 20, vamos a leerlo hasta el 23. Una oración muy específica que el Señor Jesucristo hizo. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero mire lo que sigue diciendo. Para que todos sean como uno o dos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Esa es la clave. O sea, yo, Carlos, debo ser uno. O sea, que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo tengan esa misma dirección. Pero suele suceder que cuando uno no ha crecido, aquí es uno, pero acá es otro. ¿Cierto? Ahora, cuando yo estoy aquí, me veo muy bien ante los demás. Pero ¿cómo soy acá? ¿Qué estoy pensando acá? Entonces, ¿será que soy uno? Entonces, ahí la importancia de crecer. De crecer, ¿qué es decir? Llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Y si yo estoy aquí, mi mente también debe estar aquí. Mi mente no puede estar pensando ahorita en un plato de comida, o qué va a pasar mañana, o qué va a suceder más tarde. Mi mente debe estar concentrada en el hoy y en el ahora. Porque por eso es que la gente se está enfermando. Entonces la pregunta es, ¿dónde está su mente? Su mente está escondida ¿en qué? Entonces crecer es esto, vea, para que todos seamos uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros. O sea, yo debo ser uno acá. Uno acá. ¿Qué es ser uno acá? Que lo que yo leo, lo medito, lo hablo y lo vivo. ¿Sí o no? Eso es ser uno. O sea, lo que llamamos ser uno integral. Porque es muy bonito hablar. Si han escuchado ese tema, ese lema que dice, predica pero no aplica. ¿Sí lo han escuchado? Es muy conocido. Predica pero no aplica. Y nosotros no debemos vivir eso, sino nosotros hablamos y vivimos. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo ¿qué? Carne. Y entonces, si el verbo se hizo carne, o sea, la palabra cobró vida, entonces lo que yo medito se tiene que reflejar. Esa es la enseñanza del Señor a este tiempo. Eso es crecer. Y muchas veces nos duele crecer. Entonces dice, para que todos sean uno como tu Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y miren este otro versículo. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno así como nosotros. ¿Qué dice? Y mire el último versículo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como tú también a mí me has amado. Y amar no es un sentimiento. ¿Amar qué es? ¿O el amor qué es? ¿El amor qué es? Es parte del fruto. No es un fruto. Es parte del fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza es uno.
Es un fruto. Lo que pasa es que tiene muchos complementos. Eso es como cuando a usted le dicen, ¿cuál es su hogar? No le dicen cuáles son sus hogares. No, ¿cuál es su hogar? O sea, unidad. Y mi hogar se constituyó por mi esposa, mi hija mayor, mi hija menor y yo. Ese es mi hogar, pero es un solo. Entonces lo mismo, ahí es donde nos está dirigiendo la palabra, para comprenderlo. Entonces, vamos a mirar rápidamente por qué Jesús mostraba esta píldora tan hermosa. En Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sigamos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea nosotros, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Mire lo que dice el 12. En aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Estábamos también, ¿qué? Alejados de ¿qué? De la ciudadanía de Israel. Ajenos de ¿qué? De los pactos de la promesa. ¿Y qué más? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero déjelo ahí un momentico, devolvámonos allí, vamos a deletrearlo primero. ¿Cómo estábamos? Primero, sin Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué es Cristo? Sí, Cristo viene de Krisha. Krisha es unción, unión. ¿Se acuerdan de eso que lo hemos hablado? Unión, unción. ¿Se acuerda que el pastor siempre nos recalcaba eso? Entonces, no estábamos unidos, no estábamos ungidos. Y mire lo que dice, ¿alejados de qué? O sea, ya van dos cosas. Primero, sin unción, y segundo, sin ciudadanía. Mire lo que dice, ¿qué más? Ajenos de los pactos. Oiga, tremendo, ¿no? O sea, todo eso tan hermoso que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, nosotros no hacíamos parte de eso. Oiga, tremendo, ¿no? O sea, no hacíamos parte de la nueva Jerusalén, que ahí mismo lo dice. Mire qué más dice, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Tremendo lo que éramos antes. Por eso, vea, yo les comparto lo siguiente. Muchas veces se dice que todo tiempo pasado es que fue mejor. No, eso no es así. Porque vuelvo y le digo, entonces su mente no está viviendo el hoy y el ahora, su mente está en el pasado. Ay, es que yo me acuerdo que, aquella época ya pasó. ¿Qué vas a hacer tú para que cambies el hoy? Y sobre todo para que se refleje mañana. ¿Sí o no? Porque si tú cambias hoy, se va a reflejar quizás mañana. Y mañana no puede ser mañana. Hablando de un término de tiempo cronológico, ¿no? Sino puede ser 15, 20, 30, 40, 50 años. Por eso la importancia de que usted crezca hoy. Hoy, no mañana. Porque mañana puede ser 20, 30, 40 años. ¿Sí o no? Si usted crece hoy, se va a reflejar ¿dónde? En el mañana. ¿Y dónde más se refleja ese mañana? En tus nietos, tus hijos, tus tataranietos. Por eso la importancia de nosotros darle el valor a la meditación. ¿Por qué? Porque usted medita ahorita y quizás usted no ve nada. Por eso hablábamos al principio. ¿Dios responde? Sí. Lo que pasa es que la respuesta no va a ser agradable quizás para usted. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice, ustedes piden pero no saben pedir, por eso no reciben. Porque piden es para sus deleites, para sus deseos. ¿Cierto? Por eso nos dice la palabra, pero el Consolador, el Espíritu de vida, Él sí va a pedir por ustedes. Tremendo. Pero ¿cómo voy a saber si estoy en el Espíritu o no? Pues sencillamente, ¿qué es lo que le estás pidiendo conforme a la palabra? Porque pedirle un carro, ahorre. ¿Sí o no? Trabaje para eso. Dios te da salud, no malgaste el dinero. Que quiero una casa, lo mismo. Que quiero estudiar,
pues muévase porque no le van a caer los libros del cielo. ¿Sí o no? Vaya, averigüe, interceda por allá, mire por allí, busque por allá. Pero la palabra de Dios, si usted está ahí, ella te va a iluminar el camino, te va a direccionar y sobre todo que no te va a dejar tomar decisiones donde vas a terminar mal. Por eso dice la palabra, deleítate en el Señor, pon todos tus proyectos en el Señor y todos tus deseos serán concedidos, pero conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Vamos al versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire lo que sigue diciendo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué hizo? Derribando la pared intermedia de separación. Siga. Aboliendo en su carne las ¿qué? Las enemistades. Entonces, ¿yo qué hago cargando eso? Porque todavía hay como esa enemistad en mí, porque hay esa culpabilidad. Vea, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, que es que eso tiene que ser así y que tiene que ser así. Ay, ¿cierto? Para crear en sí mismo de los dos, ¿cuántos pueblos? ¿Cuántos dice? Uno, no dos, uno. Entonces, cuando nosotros estamos divididos, eso no agrada a Dios. No agrada a Dios. Porque la división, en pocas palabras, es maldición. La unidad es perfección. Sí, lo estamos mirando a raíz de la unidad es perfección. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se une, o sea, son uno, van a buscar ¿qué? Una perfección. Pero cuando hay división, que yo soy de izquierda y yo soy derecha, ¿qué es eso? Maldición. Por eso nosotros debemos ser uno con la palabra. Y vuelvo y reitero, lo que usted medite, lo que usted hable o predique, y vívalo. Vívalo, porque si no, no está haciendo nada, no está creciendo. De eso se trata este año, de que usted lo que está meditando, lo vive. Y si no, dice la palabra, no le prometas a Dios. ¿Sí o no? No le prometas a Dios si no le vas a cumplir. Entonces, vamos en el último versículo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Ahora, quiero que rápidamente pase a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8. ¿Por qué es necesario ser uno en el nuevo pacto? ¿Por qué es necesario ser uno en el nuevo pacto? Mire, finalmente, sed todos ¿de qué? Un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mira lo que sigue diciendo. No devolviendo ¿qué? Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Tremendo, ¿no? Tremendo cuando Dios dice, mire, estás en un tiempo difícil. Estás viviendo un tiempo caótico donde a usted le van a sacar la piedra por cualquier lugar. El problema es que usted responda a pedradas. ¿Listos? Que se la saquen, que se la vuelen. Pero el problema es que usted responda hiriendo, que usted responda maltratando. Ahí es donde dice, ¿qué está pasando? ¿Dónde está tu crecimiento? ¿Cierto? Hoy en día no hay tolerancia. ¿O sí? Se está perdiendo. Hoy en día cualquier persona que de pronto miró mal a alguien, de una vez le dice, ¿qué es que le debo? Me le parecía a alguien, algún familiar suyo, por no decir
Esas palabras que a veces suele suceder que se dicen. Y entonces, claro, el otro es un mechero, pues fácilmente se enciende y dice, no, pues ¿qué? Será por lo bonito, será por lo lindo. Ahí es donde empieza el problema. Y hoy en día se están presentando muchas situaciones, especialmente ¿por qué? Porque la gente no está viviendo el momento como tal, sino están pensando en el afán, en la angustia, en la necesidad, en la escasez, o aún inclusive supuestamente es que abundancia. Pero sabiendo muy bien que si no mantienen en la palabra, dice, por más que hagan, por más que tengan, apartados de mí, nada pueden hacer, nada pueden hacer. Y lo que necesitamos es crecer, amén. Rápidamente vamos a mirar algo. Apocalipsis capítulo 3. Para estos tiempos, era lo que estamos hablando, el que mantiene la palabra es guardado del mal. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes ¿qué? Poca fuerza, haz ¿qué? Oiga, tremendo, ¿no? Quiere decir en pocas palabras, mire lo que el Señor nos muestra. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, la importancia de guardar la palabra para estos tiempos. ¿Por qué? Porque es difícil lo que veníamos hablando ahorita, es difícil la tolerancia, es difícil mantenerse uno en esos momentos donde hasta le cierren a uno la puerta en la cara y uno dice, pero ¿qué pasó? Cuando sencillamente usted está haciendo las cosas bien y le dicen, no me gusta, punto. Y el otro que está haciendo las cosas mal dice, a ese sí. Pero eso es crecimiento. Dios va a permitir eso para ver quién es verdaderamente iglesia. Es necesario. Por eso no desfallezcamos. Esta invitación en esta noche no es a desfallecer, es avanzar. Es a que usted tenga puestos los ojos en ¿dónde? En la palabra, en que es Jesucristo. Dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, no en los problemas, en las situaciones o en las respuestas que la misma vida te da. Porque vuelvo y lo digo y lo insisto y soy muy repetitivo en esto, Dios te va a dar respuestas que no te van a agradar. Si tú sigues en tradiciones, creencias y culturas y no estás en el reino. Porque si tú estás en el reino, tú todo eso, ¿qué te dijeron? ¿Qué no te dijeron? ¿Qué te saludaron? ¿Qué no te saludaron? Todo eso pasa fácil. ¿Por qué? Porque Dios lo que busca en nosotros es la perfección. Dice, hasta que lleguemos a la estatura, ese fue el texto base, ¿sí o no? Lleguemos a la estatura y para llegar a la estatura nos tienen que insultar, Orlando. Nos tienen que maltratar, don Ever. Eso es lo que nos da crecimiento. Ay, porque qué bonito que le diga al pastor, uy, hermano Ever, qué bendición. Ay, ¿te dio crecimiento eso? No. Entonces, mirando a esto, mire lo que dice el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen, ay, a los que dicen dizque ser iglesia. Que ahí es donde viene el crecimiento. O sea, dicen, pues entonces los entrego para que me demuestren que son iglesia. Entonces por eso nos van a presentar ese jefe que nos la va a tener hasta acá. ¿Sí o no, Raquel? Hasta aquí. Que uno verdaderamente, si uno no es hijo de Dios, si uno no mantiene con la palabra, uno le voltea hasta el mascadero. Eso es crecer. Eso es crecer. Uy, Dios mío, yo no me imagino allá Tatiana y Lucy con esos clientes. Te hacen crecer a veces. Y a pesar de que son bajitas, pero crecen espiritualmente. Y ahí es donde tiene que estar la palabra. Porque de nada sirve uno tener el afiche de Cristo, el carro marcado con la estampilla de Cristo, la camiseta, venir y nosotros acá cantar, danzar y gritar.
cuando nos dice ¡bu! Y uno más ¡bu! Es usted. Perdió. Porque entonces no he mostrado ese crecimiento, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 10. Este es tremendo. Por cuanto has guardado, mire, la palabra de mi paciencia. Wow, mire lo que dice. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ay, 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 ese es clave, ¿cierto? Mire, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estamos viviendo ese tiempo. ¿Dios permite que el ébola salga? Claro. ¿Permite ese nuevo virus que salió? Claro. Pero ¿qué dice? Tranquilos, que si ustedes guardan mi palabra, la obedecen, la ponen en práctica, no los va a tocar. Porque escrito está en la palabra, y se lo voy a recordar, que aunque coma usted cosas mortíferas, no te harán daño. ¿Ven? Eso es una promesa. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Ese es Dios. Que aunque tú andes en valle de sombra y de muerte, no se preocupe, Él va a estar con usted. Wow. Por eso es la meditación. Ay, Dios, tremendo, ¿no? Y mire lo que dice el 11, mire cómo termina el 11, mire cómo remata ese 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, o sea, siga meditando. ¿Sí o no? Siga meditando. Pero mire cómo viene la meditación. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Cómo? Cambie su manera de pensar. Ya no piense más de que, ay, ¿qué voy a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Será que viene un cohete? ¿Será que donde, mi amor, toca hacer un búnker? Vamos a escondernos debajo de la tierra. No, Señor. Escóndase en la presencia de Dios y inclusive puede Dios hasta voltear la tierra. Lo que estaba debajo, ponerlo arriba, y lo que estaba arriba, ponerlo debajo, pero Dios a ti te va a guardar. Punto. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no podemos seguir predicando a un Dios filosófico. Viva cada momento, viva cada momento, viva cada momento allí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, con la esposa, allí en donde se encuentre, hermano, viva el momento. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque Dios en cualquier momento viene. No sabemos. Así como está andando este planeta, Dios mío, este 2020 lo que trae es un poco, ¿no?, de cosas tremendas para el mundo, para la iglesia, crecimiento. Y vamos a empezar a ver cómo son las respuestas de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ya estaba escrito, yo simplemente voy a decir, eso ya estaba escrito. Que te insultaron. El Señor me dice, siga adelante. Que es que usted es una porquería. No importa. Yo lo bendigo porque la palabra me dice, bendiga al que me maldice. El caso es que yo sigo para adelante. Eso te va a traer crecimiento. Pero cuando usted está desprevenido y te llega una respuesta que no quería, entonces es tremendo, ¿no? Y vamos terminando por esta noche. Quiero que vaya conmigo. Vamos a terminar leyendo 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrán como tiempos cuando ¿qué? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ¿qué? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, en otra versión dice, conforme a mis deseos. O sea, yo voy a leer la Biblia, pero conforme a mis deseos. Pero ahí donde le pongan una prueba, ay, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. A ver, ¿por qué le vamos a atribuir algo al diablo sabiendo que el diablo no tiene poder? El diablo no tiene poder. El diablo, dice la palabra de Dios, que los que no le obedecen a él, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios los entrega a él. Pero si usted le está obedeciendo, hermano, sencillamente hasta el diablo le viene a servir. Sí, Señor. Ay, ¿qué? ¿Cómo? Sí, le viene a servir. ¿Cómo? Dios le dice, vaya y me lo pone a prueba. ¿Le está sirviendo o no? Claro, le está sirviendo porque va a crecer.
Pero si usted lo ve desde otro punto de vista, empieza a zapatear al diablo, a echar fuera demonios donde dicen por ahí mucha película. Entonces es cuando usted está haciendo ¿qué? Un niño, porque un niño hace lo que ve hacer de los demás, ¿sí o no? Vamos hasta el 5 y terminamos. Y apartarán de la verdad. Uy, tremendo. O sea, ya no quieren esto. Y dicen que son maestros. Uy, o sea, cuando uno, la palabra maestro, ¿qué da? Altura, ¿sí o no? ¿Qué más da? Uy, este man sabe, ¿cierto? O sea, dicen, uy, yo ya crecí. Uy, yo ya me la sé. Uy, no, es que yo llevo 30 años en el evangelio. Es que yo nací en Cristo Jesús desde la edad de no sé qué. Pero no viven nada. ¿Por qué? Porque solamente quieren escuchar solo promesas. Dios te ama, amén. Y Dios te va a poner a prueba. ¿Cómo? ¿Cómo? Así que me va a poner a prueba ¿con qué? Con un hijo, con un familiar que me va a traer enfermedad. ¿Qué es eso? Eso no es conmigo. Reprendo. Perdió. Pero entonces volvamos al versículo 4. Mire lo que dice. Entonces, y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán ¿a qué? Eso se está viendo hoy en día. Hoy en día prefieren predicar más el libro del hombre que lo escribió en su momento y los milagros y esto, que la misma palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 5 y con esto terminamos. Pero tú, ahora, bueno, vamos a leerlo como si Pablo nos hubiera escrito a nosotros, ¿vale? Personalmente, ¿cómo sería? Pero yo, ¿sí o no? Yo debo ser ¿qué? ¿Qué es ser sobrio? ¿Borracho? Mire, sé sobrio. ¿En qué? ¿En algunas cosas? No, en algunas cosas. Solo aquí. No, allá en la casa y en la calle, si te pegan, responde, ¿sí? No, dice, pero tú sé sobrio en todo. Uy. Cuando dice todo, es todo. Soporta, mire lo que dice ahí. Las aflicciones. Haz obra de evangelista. No él le está diciendo sea evangelista. Haz obra. ¿Qué es ser obra de evangelista? Que te ven y quieren seguirte. Haz obra de evangelista y cumple ¿qué? Y ministerio no es solamente venir a hacer aquí, predicar, no. Ministerio es ministrar. Ministre las cosas que papá Dios te da. Ministrelas. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a salir en bendición. Mucha gente ahorita están culpando a Dios. Mucha gente ahorita están culpando a Dios por la muerte de un hijo, porque no le salió el negocio, aún más porque le creyeron dizque a un pastor. Yo le creí a ese pastor y mire cómo estoy. Hoy en día se está culpando mucho a Dios. ¿Pero por qué se culpa a Dios? Porque no hay una mente que tenga conciencia. ¿De qué? De lo espiritual. A sabiendas de qué? Que fue Él el que permite todo. Y Él cuando permite, aún inclusive las circunstancias más difíciles, no es para maltratarnos, para pichurrarnos, para hacernos sentir mal, no. ¿Es para qué? Para crecer. Para crecer. Es muy bonito estar cómodos. Es muy bonito uno llegar ahorita a su casa y encontrar techo, un alimento, unas cobijas, ¿cierto? Pero qué triste de pronto para muchos que no están en Cristo es llegar a un lugar determinado, a ir a visitar a un enfermo porque tengo que pasar toda la noche con el enfermo, o tengo que ir a un velorio, o muchas cosas se pueden presentar. Y esas cosas a veces Dios las permite. Póngale cuidado a qué.
para que usted salga de la comodidad para que crezca. Porque la palabra dice que si el grano no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y a veces tenemos que morir a muchas cosas, pero como uno es tan apegado a eso, ¿sí o no? O sea, uno se apega muy fácil a personas, a estilos, a culturas. Uno se apega muy fácil a todo eso, a lo material. Y Dios a veces dice: venga, le damos un poquito de crecimiento, porque no, se estancó. Entonces viene el apolcamiento, ¿sí o no? Hay semillas que una vez sembradas hay que revolcarles la tierra para que ese pastico que va saliendo se suelte, ¿sí o no? Y sea más fácil limpiarla. Y a veces tenemos una palabra ahí: ay, sí, Dios me dice que yo voy a ser restaurador de portillos, amén, amén. Y el Señor te dice: muy bien, pero hay pastico, vamos a revolcarla. Y esa revolcada duele, porque no nos gusta, pero esa revolcada hace que crezcamos, que brote ya no pasto, que brote trigo, que brote lo que tiene que brotar, porque dice que en esto es glorificado que mi Padre, en que llevéis mucho. Y para que usted lleve mucho, tiene que ser volcado. Por eso cerremos nuestros ojos y vamos a decirle a Él que Él tiene la última palabra, que nos dé ese don para esperar, que no nos angustiemos porque va a pasar, porque lo que ya pasó, eso ya pasó, o lo que viene no me debe a mí afanar, angustiar y poner en necesidad, en zozobra. No, todo lo contrario. Si yo estoy confiando en Dios, tenlo por seguro que Él es el que nos dirige, Él es el que nos guarda, Él es el que nos guía.